Listo. Bueno, voy a compartirlo nuevamente. Entonces, como le estaba diciendo hace un momento, si hubiese sido, por ejemplo, con el signo contrario, entonces más por menos, menos, pero paso al otro lado a positivo como tal. ¿Sí? Bueno, entonces, resolviendo esta expresión y bajo la condición que le establecí, pues yo sé que x por x me va a dar x al cuadrado positivo y paso a restar, pues colocando el negativo. Entonces, yo sé que aquí me da x a la 2. ¿Listo? Ahora bien, más, que es aquí, por menos que tenemos acá, me va a dar menos, ¿cierto? Entonces, más por menos me va a dar menos, pero paso al otro lado de la igualdad a que sea positivo. ¿Por qué razón? Porque pues prácticamente esa es la regla que utilizan en las divisiones en expresiones algebraicas. Entonces, más por menos me va a dar menos, pero paso acá positivo. Y lo mismo, tenemos x por 2, pues ya nos da el valor de 2x. ¿Listo? En el momento que, eh, en el momento que yo vaya a restar estos elementos aquí, pues prácticamente yo sé que esto se anula, va a dar 0, ¿sí? Y quedaría pues la suma de estos dos, que sería 3x más 2x, pues me va a dar prácticamente 5x, ¿sí? ¿Y qué seguiría? Menos 2 para poder hacer el otro proceso. Y aquí necesitamos un valor numérico en la cual me reste o me simplifique prácticamente este 5x. ¿Cuál sería? Entonces yo puedo colocar más, ¿sí? ¿Más qué? Más 5. Entonces, voy a colocarlo con otro color. Más 5. Entonces yo sé que más por más, ¿sí? Me va a dar más, pero paso a la siguiente expresión a negativo, ¿sí? Entonces 5x, pues tenemos que es 5x, ¿no? Ahorita, más por menos me va a dar menos, pero paso a la siguiente expresión, pues de manera positiva, ¿sí? Simplemente hace lo contrario. Y 5 por 2 me va a dar 10. Hacemos, pues simplificamos, 5x menos 5x me va a dar 0 efectivamente. Y tenemos aquí una resta, menos 2 más 10 me va a dar pues un valor de 8 positivo. Y hasta aquí, como ya no podemos resolver más, pues tenemos la solución del ejercicio que es prácticamente x más 5, la solución del ejercicio como tal. Pero ojo, ¿qué nos está haciendo falta? Pues sencillamente nos está haciendo falta, según acá, restar con menos r. Entonces tenemos aquí x más 5 con menos r. ¿Quién es menos r? Pues nuevamente x menos 2. Entonces yo aquí voy a colocar un signo negativo, porque aquí lo está pidiendo como tal, negativo, menos x menos 2. Control C, control V y lo coloco acá. ¿Qué hacemos? La misma situación, agrupación de términos semejantes. Tenemos pues x positivo, ¿sí? Tenemos con prácticamente menos x. Aquí está. Tenemos más 5 y tenemos menos 2. Agrupación de términos semejantes. Decimos x menos x. Adivine qué va a pasar con esto. Prácticamente chao, chao. Sería la resta ahí como tal, ¿sí? Entonces, x menos x es una resta, me va a dar prácticamente 0, y nos quedaría pues prácticamente esta resta. 5 menos 2 me va a dar prácticamente 3. Este sería el resultado de prácticamente de ese ejercicio de expresiones aritméticas con división. ¿Listo? Pregunto, ¿dudas que tengan con este? No, Totalmente claro, fácil, sencillo. sí, señor. Listo. El otro ejercicio que es el C. No. Acabé de explicar fue el C, ¿no? Listo. El D. El D
se hace prácticamente lo mismo que el anterior, solo que se suma con Q y se resta con R. Entonces se hace prácticamente lo mismo que acabamos de hacer. Simplemente el estudiante lo que hace es coger, copiar, pegar. Uy, se bloqueó. Listo. Entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos P dividido en Q. Entonces lo mismo. P, ¿quién es? Este valor, ¿cierto? ¿Dividido en quién? En Q. Listo. P dividido en Q, que sería este. Tenemos acá. Control C, control B. Ah, P dividido en R, qué pena. R. Porque aquí lo sabe, entonces X menos 2. Listo. Aquí está. Vamos a resolver esto primero. Entonces, lo mismo que hicimos anterior ejercicio. Un número que he multiplicado, pues trate de restar acá de manera negativa. Entonces, habíamos dicho que X por X me va a dar X al cuadrado, más por más da más, pero pasamos menos. Entonces, aquí sería X elevado a la 2, ¿cierto? Y más por menos, que es esta, da menos, pero pasamos al otro lado, pues, de manera positiva. Y tenemos X por 2 nos da 2X, ¿sí? Sobre, pues sabemos que esto se simplifica, nos va a dar prácticamente 0 y quedaría, pues prácticamente la suma de estos dos nos da 5X. ¿A quién bajamos? A menos 2, ¿cierto? Ya bajando ese menos 2, entonces un número que multiplicado nos dé prácticamente para restar este. 5X, habíamos dicho que era más, ¿cierto? 5. Entonces, 5 más por más da más, pasamos a menos. 5 por X nos da 5X, ¿sí? Y más por menos nos va a dar menos, pero pasamos al otro lado de la igualdad a más. Y 5 por 2 nos va a dar 10. ¿Qué hacemos? La misma situación, anulamos esto que nos va a dar 0. Y tenemos una resta que prácticamente nos va a dar como valor de 8 positivo. ¿Y qué hacemos con este valor? Pues el valor que tenemos aquí, pues sencillamente lo que va a hacer es restar. Ah, bueno, aquí en este caso, sumar con más Q, ¿cierto? Aquí está. Entonces, voy a colocarlo otra más. Q, ¿quién es Q? Pues 12X al cuadrado menos 5X más 7. ¿Sí? Y se resta, dice que se resta con otro valor. Entonces, menos, ¿quién? R. ¿Quién es R? Pues X menos 2 que tenemos acá. ¿Sí? Hacemos lo mismo, agrupación de términos semejantes, pues sabemos que tenemos aquí más 2X al cuadrado. ¿Sí? Tenemos menos 5X. ¿Sí? Tenemos X prácticamente. Esto es un X positivo. Más X. Menos X más X, que me escapa ahí. Y ya tendremos por último, pues prácticamente, me está escapando algún otro valor por ahí. Está más X, 5X, pero es importante borrar lo que queda. Entonces ya desaparecemos prácticamente esta. Tenemos 5 menos 5X, ya está esta. Tenemos más X, que sería esta. Chao. Tenemos menos X. Ah, bueno, aquí está haciendo falta este menos X. Listo. Y tenemos los últimos elementos, que es prácticamente sumas y restas de las que no tienen variables. Listo. Lo mismo, agrupación de términos semejantes. Nos da como resultado pues prácticamente 2X al cuadrado. Tenemos aquí estas dos expresiones que es pues una resta. Aquí tenemos restar, nos da pues prácticamente la operación de esos dos nos da 4X. 4 menos 4X, si es correcto.
Y con este otro elemento con menos X, que no hace falta, pues prácticamente es una suma en sentido negativo, ¿sí? Entonces nos da menos 5x, ¿sí? Ah, sí. Y seguimos ¿con quién? Pues, con estos valores que están aquí, pues tenemos 5 positivo más 7 sería un total de 12 como tal. 12 positivo, ¿cierto? Menos 2 nos da un total de prácticamente 10. Entonces nos da más 10x. Qué pena, más 10. Y tenemos pues el resultado de prácticamente el ejercicio del ítem eh, ABCD. Bueno, creo que el D. Del ítem D. Sí, es correcto. Del ítem es la misma situación, es el último ejercicio, sí. Del ítem E se hace prácticamente lo mismo que el anterior, solamente que cambia algunos valores. X al cuadrado más 3x menos 2, aquí está. 2x al cuadrado menos 5x, 2x al cuadrado menos 5x más 7 y x menos 2. Y x menos 2. Uy, qué grata sorpresa que el ítem D y E prácticamente están lo mismo. ¿Qué cambiaría? P dividido en R más Q menos R más Q menos R. Uy, ahí sí cometí un error. Da la casualidad que el ítem D y el ítem E prácticamente son los mismos que el anterior. Entonces podrían estar dando el mismo resultado y más. Vamos a mirar a ver acá. Vamos a ver si es el mismo. X al cuadrado 3x2, 2x menos 5x más 7 y realizar más Q menos R. Sí, prácticamente es el mismo ejercicio. Bueno, ahí se me fue como tal. Entonces le queda mucho más fácil. El ítem D y el ítem E prácticamente son los mismos ejercicios. Listo. De lo que sigue, pregunto, ¿claro está con el desarrollo de esas expresiones? Sí, señor. Listo. Los otros ejercicios son casos de factorización que creería yo que son los más sencillos de realizar. Y ya al menos traten de desarrollar las expresiones teniendo en cuenta pues los casos de factorización. Creo que son 10 casos de factorización. De acuerdo a eso, pues factoriza ese valor y dice cuál es el caso que utilizó para su desarrollo. Entonces, los casos de factorización, está el método que el estudiante haya seleccionado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, caso. Un ejemplo muy sencillo. Los casos de factorización. Está la suma al cuadrado, está el binomio diferencial al cuadrado, está los productos de dos binomios, ¿sí? Trajo una bolsa, Está una la sola. diferencia de cuadrados, entonces, ¿qué caso utilizó para desarrollar el ejercicio? Y pues Pero lógico, el desarrollo del ejercicio, en este caso, del caso de factorización que eligió, ¿sí? Eso es más que todo uno o dos pasitos y qué caso eligió para el desarrollo de ese ejercicio como tal. ¿Listo? pues una, para que Entonces, no esté ese sí no tiene quemando. como mayor complicación en su desarrollo. De la 3 dice que construya un problema aplicado por cada una de las figuras dadas. Este también es demasiado sencillo porque es que el estudiante coloca la regla básica del problema y coloca la solución de ese problema. Entonces, por ejemplo, el de este cuadrado, yo puedo decirle, Luis, sí, es un ejemplo, Luis ha comprado, compró un lote que tiene como lado x menos 10. Luis quiere vender el lote, pero necesita hallar el área para poder venderlo. Se me ocurre algo así, ¿no? Es decir, se me ocurre algo que tenga que ver con eso. Entonces, ¿qué le está estableciendo acá? Que es el área que tiene que hallar prácticamente Luis para vender ese lote.
Entonces, consulta al estudiante cuál es el área al cuadrado. Entonces, el área de un cuadrado, ¿cuál sería? Lado por lado. ¿Lado por lado? Lado por lado. ¿Sí? O no, ¿L al espera. cuadrado o la suma de todos los lados? No, la suma de todos los lados es el perímetro, ¿no? Sí. Lado por lado. Entonces, prácticamente lado por lado. Listo. Entonces, ¿qué establece? Como dice acá la solución. Ah, bueno, como necesito hallar el área de ese cuadrado, entonces yo sé que es lado por lado o L al cuadrado. Puede ser lado o L al cuadrado. Entonces, coloca área o A es igual a insertar ecuación L al cuadrado. ¿Listo? Que es lo mismo que interpretar usted L por L, ¿sí? Y esto es lo mismo que usted hacer esto. Entonces, ¿qué es L? Ah, bueno, el lado por lado. Entonces, yo sé que el cuadrado, si es x menos 10, es el mismo lado para todos, ¿no? Porque no hay diferencia ahí como tal. Entonces, L por L. Entonces, ¿qué sería? X menos 10, Por aquí. cierro, X menos 10. Cerré. Es una multiplicación. Y adivine qué tienen que hacer. Pues multiplicar. X por X, ¿cuánto me da? Entonces, insertar, me va a dar por allá X al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado. Más por menos me va a dar menos, ¿sí? Menos 10x. 10x. Ok, seguimos con la otra. Menos por más da menos. 10 por x me va a dar 10x, ¿sí? Y menos por menos da más. 10 por 10, ¿nos da qué? 100. 100. Listo. Entonces, ¿aquí qué hace? Lo mismo que hicieron hace un momento. Agrupación de términos semejantes sería x al cuadrado menos 10. La única que se resta es 100 menos 10, daría 90. Entonces, la solución al ejercicio es x al cuadrado menos 10x más 90. ¿Sí? Y listo. Solucionó el ejercicio y halló el área del problema que el estudiante colocó ahí. Lo mismo para las demás, sino que cada uno tiene unos valores diferentes. Del triángulo, creería yo que el estudiante puede colocar un ejercicio. El arquitecto Juan quiere realizar una escalera que tiene una base de x menos 6 y necesita una altura de 8x. ¿Cuál sería la hipotenusa para poder hallar el lado que le hace falta para hacer la escalera? Entonces, ¿qué aplica ahí? El teorema de Pitágoras. Entonces, se aplica el teorema de Pitágoras, respalda, es decir, reemplaza los valores que están ahí y realiza el ejercicio como tal, ¿sí? Es decir, lo que quiero es que acá el estudiante mismo plantea su problema y aquí, pues, lógico, la solución. Es imposible que el estudiante coloque aquí un problema y luego pues se pierda la solución, ¿no? Si el estudiante va a colocar problemas porque pues preferiblemente va a hallar la solución de ese problema. Y lo mismo pasa acá, entonces aquí es un rectángulo, entonces ya el estudiante se idealiza qué problema puede aplicar, perímetro, área, no sé, y coloca ahí la posible solución. ¿Listo? ¿Claro está con esta parte? Claro como el agua. Listo, perfecto. Mire qué sencillo es. Coloca su problema y pues la solución a ese problema que ustedes plantearon. Listo, profe, que descanse. Bueno, caso de factorización, esto como tal, es la misma para todas como tal, en su desarrollo. Y el ejercicio 3, pues prácticamente son ecuaciones y funciones. Entonces le dice acá al estudiante, va a realizar una gráfica de la función lineal, una función cuadrática, una función polinómica. El estudiante tiene que consultar qué es una función lineal, qué es una función cuadrática y qué es una función polinómica. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Entonces el estudiante dice, no, yo voy a consultar qué es una función lineal. Y dice el estudiante por allá, listo. Entonces una función lineal, busqué en Google y encontré que la función lineal establece que solamente son variables que están establecidas que es solamente con X. Entonces dice el estudiante, listo, voy a colocar mi función lineal, voy a decir que sea y igual a, no sé, Menos 3. 4x menos 1. Eso es una función lineal. Entonces, como ya tengo mi función lineal, ¿qué va a hacer el estudiante? El estudiante coge este valor
y va a la tabla que aparece acá. Entonces dice, listo, el estudiante debe reemplazar los valores de la tabla que realizó aquí. Entonces yo coloqué mi función lineal 4x menos 1 porque se le ocurrió ahí como tal la función lineal. Entonces dice, todo lo que sea en valores de x reemplaza para realizar la tabla. Entonces me explico. El estudiante dijo, una función lineal es 4x menos 1. Sí, efectivamente es una función lineal. Entonces, si se da cuenta, como es una función lineal, me está diciendo acá, se debe evidenciar el proceso para obtener los resultados de y de x y luego graficar la función elegida por el estudiante con GeoGebra. Le dice, no olvide evidenciar su proceso con los datos obtenidos en la tabla. Entonces, el estudiante, ¿qué hace? Reemplaza los valores de x a la función lineal que acabo de hacer. Entonces, por ejemplo, yo voy a realizar acá el primer caso. Por ejemplo, voy a colocar, me ocurrió. Y de x es igual a 4. ¿Por quién? Reemplazamos a x. ¿Por qué reemplazamos a x? Menos Bueno, el 3. primer lado, exacto, el primer valor, menos 3. Entonces, menos 3, cierro, menos 1. ¿Cuánto me va a dar ese valor? Entonces yo sé que 4 por 3 me va a dar pues prácticamente, bueno, respetando los signos, ¿no? Más, ¿sí? Más por menos me va a dar menos. 4 por 3 me va a dar 12, ¿cierto? Menos 12. ¿Y qué seguiría? Menos 1, ¿cierto? Entonces mire que me da prácticamente menos 12 menos 1 y tenemos una suma en sentido negativo que tenemos como 13. resultado menos 13. Menos 13. Y colocamos el valor, pues prácticamente en la casilla y de x. Lo mismo para el que sigue, menos 1. Entonces, ¿qué sería acá? Pues prácticamente 1, ¿sí? Pero entonces lo que quiero es, por ejemplo, es que ustedes evidencien este proceso con GeoGebra. Entonces yo aquí voy a colocar, aquí ya sería pues prácticamente 1. Más por menos da menos. 4 por 1 da 4, ¿sí? 4 menos 1 sumamos que sea en el sentido negativo, menos 5. ¿Listo? Aquí la misma situación, prácticamente es esto acá, ya sería con 0. Entonces 4 por 0 me va a dar 0, totalmente. Y tenemos el valor de menos 1, entonces tenemos que nos da menos 1 cuando es 0. Listo. ¿Tenemos quién? Ahorita 1, 1. ¿cierto? Entonces tenemos acá 1. 4 por 1 da 4, ¿sí? Menos 1 me va a dar 3 positivo. Y seguimos con la otra. Que es 2. Entonces 4 por 2, 8, menos 1, ¿cierto? 7. Bueno, aquí voy a colocar acá 4 menos 1, 3, listo. No, con El otro es 4 por 2, 8, y 8 menos 1, pues nos va a dar pues prácticamente 7. Entonces mira, si yo cojo esta tabla, ¿cierto? Y yo voy a un documentico, aunque la guía no le pide que lo grafique en Excel, sino que es una forma cuando ustedes hagan gráficas en Excel, escoger los valores que tienen en una tabla y aunque no es obligatorio que lo hagan, sencillamente es como para explicarle cómo se grafica en Excel. Yo cojo sobre ilumino esos valores que yo acabé de hallar en esa función lineal. Le digo aquí insertar. Y yo le digo acá en la opción de dispersión de X y Y, ¿sí? Y tenemos efectivamente que es una función lineal. Si se dan cuenta, decimos, uy, sí, eso es una función lineal, efectivamente es 4x menos 1. ¿A qué hago referencia? Todas las funciones lineales es la variable x. Entonces usted puede tener menos 2x menos 1 o raíz cuadrada de 2x, ya son funciones lineales. Bueno, recomiendo que solamente coloquen valores que no tengan elevado a una potencia como tal. Entonces yo sé que acá me va a dar pues prácticamente el valor lineal, ¿sí? Usted pueden exportar la gráfica ya a Word como para mejorar la calidad de presentación de los trabajos, aunque en la guía no estipula que debe evidenciar un documento en Excel el proceso, ¿no? Lo que me debe evidenciar es que este desarrollo lo debe realizar con el programa que se llama GeoGebra. Entonces, como ya sé que es la función lineal que yo coloqué acá y evidencié con el proceso y llené la tabla como lo pide la guía, van a ir al programa de GeoGebra. GeoGebra. Gráfica, calculadora gráfica. Aquí pues sencillamente el estudiante puede abrir una sección con una cuenta de correo
institucional, aquí me dice que prácticamente ya se actualizó. Abrir, iniciar sección, pues una cuenta de Google, correo Gmail, hugo.di@.co, cuenta Gmail y listo, ya queda activado con mi cuenta institucional. ¿Y qué hago aquí? Coloco 4x menos 1, pues el estudiante que colocó ahí la función, entonces yo voy a colocar 4x menos 1. Y efectivamente le digo enter, aquí me dice f de x, pues lo mismo que decir y de x. Y efectivamente tenemos una línea recta que pasa por prácticamente por menos 1 y pasa por pues, Porque en dos prácticamente por puntos en x el por 0 punto y algo. Si se dan cuenta, en Excel hace prácticamente lo mismo, simplemente que la escala establece, pasa un poquito más abajito, bueno, 0, aquí es 0 como tal, pasa por debajo en 1, ¿sí? Entonces si se dan cuenta pasa un poquito más abajito aquí en 1. Hay una opción también en Excel, aunque repito, no es obligatorio que lo haga en Excel, sencillamente es una manera de cómo graficar, asignar macro, bueno, hay una cosa que se llama escala. Dar formatos en serie, entonces acá voy a dar formatos en serie, agregar etiqueta de datos, agregar etiqueta de datos, y sí, efectivamente, mire, pasa por 1, 3, 7, aquí lo mismo, mire, pasa por menos 1, ¿cierto? Y en la parte de X pasa por 0.25. Entonces, si se da cuenta acá, pasa por 0.25 en X, bueno, más o menos por acá en esta parte. Entonces, mire que efectivamente la tabla que tenemos aquí, con la función que el estudiante diseñó, lo que le está pidiendo es exportar esta gráfica que tenemos acá, lógico que evidenciando en documento en Word el proceso que realizó cuando llenó la tabla, y abajito de la tabla pues colocan la gráfica realizada en GeoGebra. Entonces aquí hay varias maneras, aquí puede presionar clic, le dice exportar imagen, ¿sí? Aquí dice que exporta la imagen, o sencillamente presiona clic y le dice descargar como en formato PNG, eso es otra forma de exportar, descarga la imagen, o sencillamente el estudiante dice, no, no me gusta así, yo voy a sacar es un pantallazo, entonces presiona el botón imprimir pantallazo de la tecla, y aunque me gusta más con imprimir pantallazo porque a la hora de la verdad le da como más viabilidad que fue lo que colocaron allá. Entonces aquí, mire, si se dan cuenta, me pega con la función que yo coloqué acá y la gráfica como tal. Los que no saben qué es imprimir pantallazo, en los computadores hay una tecla que se llama Imprint Pan, ¿sí? Imprint Pan es una tecla que todos los computadores tienen y es para capturar la pantalla del computador. Entonces, Imprint Pan, hay otras que es prácticamente con PRTS CAN, es decir, con Imprint Pan, no que lo hacen en los portátiles, tienen como más resumido ese nombre. Puede ser con PRTS CN o Imprint Pan para sacar el pantallazo de esa imagen. Entonces, la misión en esa Profe, tarea disculpen, es es más fácil prácticamente... con la función recortar, que está en Windows. También es muy parecida, pero queda mejor. Es Ah, una bueno, función que está en Windows, se llama recortar, es más fácil de utilizar y no listo. tiene que oprimir Entonces, ninguna tecla. listo, sí, eso es otra forma también, sino que en la tecla acostumbro pues prácticamente imprimir pantallazo y pegar y ya aquí pues en la parte ya ustedes hacen la magia para el recorte de lo que ustedes necesitan acá. Y no que son como maneras para que el estudiante pues cómo pasar la imagen, sea descargando directamente, sea exportándola pues por un formato PNG o sea capturando pantallazo allá, ¿sí? O sea, cada uno pues depende de cómo quieran colocar, la idea es que en la guía le dice, por favor, evidenciar la gráfica que colocaron ahí, la función, y lo evidencia con GeoGebra, independientemente, pues, cómo el estudiante realiza el proceso. Lo mismo, pero gracias por el aporte. Sí, ya la otra función de recortar, pues ya dependiendo, pues, de la habilidad del estudiante en ese campo. Entonces, mire que aquí ya exporté la imagen y la función lineal. ¿Qué hace falta? Pues, la función cuadrática, que es lo mismo, simplemente que es x elevado a la 2, ya ustedes consultarán allá, x elevado al cuadrado, ya consultarán la función cuadrática y la función polinómica que es x elevado al cubo. Ya ustedes definirán, digamos, qué función quieren colocar ahí y realizan el proceso y la respectiva tabla para su desarrollo. Y la función que coloque, pues lo colocan en
GeoGebra como tal. Entonces, sí, Mónica, es obligatorio que utilice GeoGebra porque lo está pidiendo prácticamente la guía. Entonces acá, pues, a grosso modo, de manera rápida, GeoGebra, por ejemplo, si ustedes ya utilizan expresiones como, por ejemplo, 4x al cuadrado, voy a elevarlo aquí al cuadrado y voy a decirle Enter. La gráfica le cambia, mire que ya prácticamente es una parábola, ¿sí? Entonces, eso es una función cuadrática. Y si fuese una función polinómica, tenemos prácticamente una gráfica así. Entonces, son prácticamente tres funciones, una lineal, una cuadrática y una polinómica, y las gráficas. Entonces, lineal, pues la línea recta, dependiendo de la función que ustedes eligieron, la cuadrática, que es una parábola, y la función polinómica, pues lo elevado al cubo. Entonces, ahí está prácticamente el desarrollo. Entonces, eso es lo que me tiene que evidenciar: tres tablas, tres procesos, tres funciones para su desarrollo. Y por último tenemos la elaboración del video, que eso sí, yo creería que la mayoría ya están un poquito empapados del tema. Si eligen el ejercicio de desarrollar, el que elija las funciones tiene que explicar el desarrollo de las tres funciones. El que elija el ejercicio número, este ejercicio es el número 2, no me acuerdo, la tabla 3, sí, el ejercicio 2, le valgo 1 solo de este por el grado de complejidad de su desarrollo, ¿sí? Pero pues, por ejemplo, el que me elija un estudiante, no, yo voy a desarrollar el caso de factorización. Ah, no, es que está muy sencillo en su desarrollo. Métale como complejidad el asunto. Si eligen este para explicarlo en su desarrollo, listo, le valgo ese solo por el grado de complejidad. Y el que elija esto, pues, bueno, el que va a explicar este ejercicio, pues al menos incluya la factorización e incluya pues este ejercicio de los tres problemas como tal. Si eligen el ejercicio 1, pues por ejemplo, que es pues sacar la tabla de los grados absolutos, pues elige esto también y elige también la tabla para la explicación. Entonces prácticamente elige la tabla 2 y elige pues el ítem del desarrollo si van a elegir pues, la explicación de ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, muchachos, pregunto, siendo casi las 11 de la noche, pues por petición de la mayoría que elaboraban, pues prácticamente pues lo dejé a las 9 de la noche como tal. Pregunto, ¿dudas que tengan con respecto a este proceso? No, ninguna. Totalmente claro, ¿cierto? Sí. Julie dice, qué pena, me perdí lo último. Ahí se elige el ítem también. Sí, claro, lo mismo. El único que no se elige ítem es la tabla 2 del primer ejercicio que dice todo el grupo resuelve los problemas propuestos. Se pueden apoyar, pero, o lo siguiente, cambie los aspectos, cambie las relaciones, porque a pesar de que este trabajo es totalmente individual, ¿sí? Pero pues hay ejercicios que deben elegir el ítem y publicarlo en el foro para que sus compañeros no repitan el ítem. ¿Totalmente claro? Sí. ¿Listo? Perfecto, muchachos, siendo casi las 11 de la noche, yo me despido. La web conferencia, mientras empieza a renderizar el video, yo creería que mañana en la tarde estaré enviando los videos a los compañeros docentes, a los tutores, para que les reparte a ustedes en los foros y por mensajería interna el curso y el grupo del WhatsApp. Importante, las web conferencias no nos acostumbramos de pronto, pues para que van acostumbrando a futuro, siempre se encuentran allá en el entorno de aprendizaje colaborativo, en encuentro sincrónico web conferencia. ¿Para qué? Para que se vayan acostumbrando de averiguar por ese medio cuándo son las fechas y las horas de la web. A veces no lo enviamos por los foros porque pues es para que el estudiante vaya y consulte en ese entorno los enlaces de la web conferencia. ¿Listo? Entonces, muchachos, no es nada más. Espero que sea de gran ayuda este proceso. Y bueno, de igual manera ya estamos atentos a colaborarnos. Por favor, utilice los espacios del Skype con los tutores encargados y los grupos que son asignados para el apoyo. ¿Listo? Hay veces que estudiantes me escriben en la mañana, yo a veces no le contesto porque pues el horario asignado es de 4 a 6, los grupos que yo tengo asignados. Ya si de pronto hay un estudiante que tiene asignado otro docente y tenga alguna inquietud, no le apoya, pero ojo, el que le va a calificar es el tutor que está asignado al grupo como tal, ¿vale? Entonces, muchachos, no siendo más, Julie, si tú eliges el ítem, el ejercicio 3, que son las funciones, desarrolla y explica las tres funciones, la función lineal, función cuadrática, función polinómica,
desarrolla evidenciando los 3 procesos y las 3 tablas y las 3 gráficas en GeoGebra. Eso es lo que va a entregar en ese ítem. ¿Listo? Las funciones lineal, cuadrática y polinómica se supone que debe ser diferente en cada estudiante, ¿no? Entonces dice, no, es que el profe dijo que esa parte grupal, entonces yo voy a hacer lo mismo que mi compañero. No. Si Luis eligió 4x menos 1, Susana en el grupo puede elegir, no sé, 2x menos 3, ¿sí? Que es la misma función lineal, pero es imposible que un estudiante piense prácticamente la misma función como tal en el mismo grupo. Entonces hago la claridad porque pues no falta que el estudiante coloque, no, Oscar hace los 3 funciones, nos da la copia a todos y no. Cada uno tiene su propia función, su propio proceso y su propia tabla en su desarrollo. ¿Listo? Yasmin, sí. Ahí en la tabla pues dice menos 3, menos 2, 1, 0, 1 y 2. Sí, los mismos valores son los que reemplazan la función que ustedes coloquen. Entonces, por eso le digo, trata de colocar funciones que sean sencillas en su desarrollo. Porque si ustedes le llegan a colocar por allá raíz cuadrada de x o 1 sobre x, ya se le empieza a complejar, pues tiene que hacer procesos más minuciosos en su desarrollo. ¿Listo? Aunque es válido. Listo, muchachos, no siendo más, me despido, espero que sea de gran ayuda en ese proceso y estamos en contacto por si alguna situación, ¿listo? Dios los bendiga Profe, y muy amable. darle a todos una feliz noche. ¿Listo? Ok, se cuidan, feliz noche a todos, hasta luego. Gracias. Bueno. El que puede.